Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que hemos organizado dentro de la Semana del Contact Center en colaboración con la Asociación Española de Relación con el Cliente. Vamos a empezar directamente con este caso de éxito, en la que vais a ver, vamos a intentar ser muy dinámicos, muy naturales, preguntar, interrumpir lo que necesitéis dentro del contexto, aunque María Luisa, que ahora la vais a conocer, lo va a coordinar ella directamente y moderar ella. Vamos a intentar trasladaros cómo en un tiempo récord hemos intentado montar una alianza estratégica en un servicio muy concreto junto al equipo de Avostech, que es un BPO perteneciente al grupo Prosegur y un proyecto de una compañía de seguros como es Asisa. Dicho lo cual, yo ahora aquí voy a dar paso a María Luisa Merino, que es la General Manager de la Asociación Española de Expertos en Relación con el Cliente. Buenas tardes, María Luisa. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. A la que muchos conocéis perfectamente porque habitualmente nos la encontramos en casi todos los eventos que organiza la asociación. Y nada, María Luisa, te cedo un poco la palabra como moderadora y encantado y muchísimas gracias de antemano por parte de Reinventa y por parte de Avostech por haber sido un poco nuestra cicerona en este webinar. Muchísimas gracias, Óscar. Muchas gracias a vosotros por poner un poco en contexto, porque a lo mejor hay gente que se ha apuntado únicamente a este webinar. Decir que es el primer año que celebramos la Semana del Contact Center y, como estábamos hablando antes entre nosotros, pues la idea era, desde la asociación, dar ese paraguas, también impulsar determinadas iniciativas, pero poner ese paraguas para que sea la excusa para dar a conocer a todo el mundo pues los buenos servicios y la importancia del servicio del Contact Center para la industria, pero no solo para la industria, sino también para la sociedad. Empezábamos con una serie de iniciativas que por nuestra parte íbamos proponiendo, pero la verdad es que estamos realmente abrumados por la acogida que ha tenido. Entonces, no podemos estar más que agradecidos a empresas como vosotros. Además, coincide que tanto Reinventa como Avos sois asociados y sois muy, muy participativos en todo lo que hacemos, con lo cual muy, muy agradecidos. También, por supuesto, a todos los que se están apuntando y que tienen pues muchas propuestas para esta semana y han hecho un paréntesis en su día a día tan complicado para estar participando esta semana del Contact Center. Así que, como digo, muy agradecidos. Y nada, ya con esto he hecho el minutito, los segundos de tiempo para que vaya conectándose gente y yo creo que casi podemos ir arrancando. Deciros que, bueno, ya lo sabéis, estamos aquí para ver un caso concreto de uso o de implementación, que es el caso de Avostech, que es un caso de partnership o de sinergias entre Avos y Reinventa, que son las dos empresas con las que vamos a estar hablando esta tarde. De la IA estamos hablando sin parar. O sea, creo que es el gran tema y también tiene toda la lógica. Pues importantísima es optimizar y eficientar. Una parte importantísima es la tecnología y, por supuesto, no hay tecnología hoy en día que no tenga algo que ver o esté muy conectada con la inteligencia artificial. Entonces, bueno, es cierto que hay muchas cosas, lo que tiene quizá más de particular la inteligencia artificial es que nos permite personalizar infinitamente todas estas automatizaciones. Entonces, por ahí vamos a enfocar un poco el tema de hoy, menos generalidad y más personalización. Para ello, como decía, contamos con dos empresas, Reinventa por un lado y por otro lado Avostech. Reinventa, ya hemos estado, Óscar nos ha dado la bienvenida. Óscar es el CGO de la empresa y vamos a contar también, está por aquí Javier Utón, que es el CEO de la compañía. Entonces, en un momento os pasaré con ellos, pero vamos a arrancar primero con los que son los verdaderos propietarios del caso de éxito del que vamos a hablar, que es Avostech. Avostech es una empresa de Prosegur, es como dijéramos el Contact Center de Prosegur, pero es muchísimo más que eso. Es un BPO con todas sus circunstancias, tiene más de 100 clientes, de hecho, o sea que Prosegur es una de las partes y de las patas de todo lo que es Avostech. Avostech es BPO, pero también podríamos decir que está muy especializado o muy focalizado en la parte de innovación, de tecnología, etcétera.
Desde el punto de vista de Avos, pues tenemos, o desde la parte de Avos, vamos a contar hoy con Nera González, que es la directora de Desarrollo e Innovación de Avos, y también con Moisés Martín, que es el responsable de servicio y en concreto el responsable del caso de éxito que vamos a ver hoy, que no sé si se puede adelantar ya, que es Asisa. Entonces, bueno, yo por mi parte, hechas las introducciones, os dejo, si os parece, me parece que primero con Nera, que nos va a hablar un poquito más de Avos y de por qué tiene sentido que estén hoy aquí, y a partir de ahí ya vamos siguiendo poco a poco con la presentación planteada. Simplemente temas más de... Si tenéis pregunta, pues por favor ponedla por el chat, intentamos contestarla, y si no, pues si no da tiempo, desde luego a través del mail intentaremos dar respuesta a todo lo que nos vayáis diciendo. Así que cualquier duda, por favor, a través del chat nos podéis ir diciendo. Nera, buenas tardes. Nos pasamos con vosotros. Y muchas gracias, María Luisa, y gracias a Alimenta por invitarnos a este webinar, en el que, bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos de participar, ¿no? Y de traer el éxito que hemos recorrido durante estos meses de la mano, y en el que ya pues tenemos un servicio en el que la inteligencia artificial es una realidad, y como decíamos y también estuvimos hablando ayer de la importancia de la IA y de cómo va cogiendo cada vez más peso en el sector del contact center, pero bueno, que llevar eso a una realidad y a un caso de uso que tenga un retorno de inversión y demás, pues no deja de ser un reto, ¿vale? Y bueno, pues es un reto que hemos podido abordar juntos y muy bien. La verdad es que ha sido un resultado que ahora veréis que yo creo que ha sido muy positivo, o está siendo, ¿no? Porque seguimos avanzando en él. Nosotros somos una compañía del grupo Prosegur, Avostech. El grupo Prosegur es un grupo muy grande, de más de 170.000 empleados, y dentro de Avostech hablamos de que tenemos ya más de 3.000 profesionales especializados en tecnología y BPO. Tenemos BPO, la parte de back office, tenemos también en la parte de front office el contact center, ¿vale? Anteriormente conocido como Contesta, y muchos de vosotros igual todavía nos conocéis por ese nombre, pero bueno, ya estamos integrados dentro de una sola marca, que es Avostech, que da mucho más, ¿vale? Estamos muy centrados en diferentes sectores, como banca, como seguros, como servicios, como utilities, y tenemos más de 100 clientes, como decía María Luisa, y somos un referente dentro del sector, ¿vale? Además, como directora de innovación y desarrollo, ¿vale? Para mí trabajamos muy en buscar nuevas soluciones e incorporar toda la tecnología a este sector, que además es un sector en el que, como decía antes, la inteligencia artificial tiene un hueco muy especial, igual que otras tecnologías disruptivas, pues no la han alcanzado tanto. Esta ataca o entra desde el corazón del contact center, ¿no? Y por ello tenemos más de 10 millones de euros en inversión para toda la parte de innovación y para la internacionalización, que es el otro eje estratégico que tenemos en Avostech en nuestro plan estratégico, ¿vale? Y con esto, pues un poco un breve resumen de quiénes somos y por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y cómo nos hemos planteado hacer este caso de uso, que ha sido un éxito para ambos. Muchas gracias, Nera. Muchas gracias, Nera. Javier, vosotros lleváis más de 10 años con la empresa. Vuestro objetivo siempre ha sido optimizar procesos. La tecnología, como decía antes, pues evidentemente no tiene sentido la optimización sin tener en cuenta la tecnología. Pero claro, es que vosotros estáis hablando de IA cuando muchos todavía nos sonaba un poco a cantos de sirena por ahí. O sea, que sois verdaderos especialistas. Sí, es verdad, sí, porque, bueno, encantado, ¿no? Soy Javier Eutón y soy efectivamente el CEO, sobre todo en la línea de negocio de inteligencia artificial, pero efectivamente nosotros
Reinventa tiene dos patas de negocio. Principalmente, tradicionalmente, somos un integrador de servicios de contact center, que trabajamos con muchos fabricantes, pero ya desde hace 10 años estábamos colaborando con la universidad y uno de mis socios en concreto venía del mundo universitario y trabajábamos ya en lo que era el procesamiento del lenguaje natural. Es uno de los que publicó una de las primeras publicaciones sobre una tecnología que se llama LSA, Latent Semantic Analytics, que es un poco las bases en las que se fundamenta un poco todo esto del procesamiento del lenguaje natural. Es la tecnología primaria antes de que empezaran las últimas redes neuronales, estas ya más convolucionales y más un poco lo que es el deep learning que se habla ahora y demás, ¿no? Y efectivamente llevábamos muchos años haciendo proyectos de este tipo, también unos 10 años. Lo que ocurre es que efectivamente a partir de hace 3 años hay un cambio total, ¿no? Y es que con la aparición de estos LLMs o grandes modelos de lenguaje, pues de repente las posibilidades de entrenamiento, las necesidades de entrenamiento de los proyectos se reducen drásticamente. Entonces de repente pues surgen oportunidades para aplicar esta tecnología a escalas mucho más pequeñitas, mientras que antes los proyectos que llevábamos eran muy grandes, solamente grandes empresas que podían hacer grandes inversiones y podían hacer entrenamientos costosísimos y larguísimos, tenían cabida en este mundo. Pues ahora podemos hacer y aplicar esta tecnología a cualquier tipo de proyecto, desde inversiones mínimas de apenas 1.000 euros al mes. Se puede empezar a hacer un análisis de interacciones, de llamadas, de interacciones de chat, de correos electrónicos, de lo que sea, a escala masiva y eso con inversiones muy pequeñas. Tenemos hoy en día un caso de uso, pero bueno, que la realidad es que los casos de uso son muchísimos. Cada día nos vamos descubriendo nuevos. Sí, la verdad es que comentaba Javier una cosa muy interesante, ¿no? Que esto al fin y al cabo desde el 2022 empezamos a montar todo lo que está relacionado con la IA, que es nuestro auditor automático, nuestro Reauditia, que es con el que ahora vamos a hablar un poco con los compañeros de Avos, con Nera y con Moisés, para ver un poco ese caso de éxito, esa necesidad, ese desafío que nos plantearon y cómo lo hemos llevado a éxito para que al final ellos le saquen rentabilidad y puedan aumentar rendimiento, sobre todo de una manera eficiente y rápida y que les aporte valor, que es lo importante, ¿no? Yo al final, como decía Javier, nosotros nos conocen mucho por la parte de tecnología, porque al final somos fabricantes y integradores con muchísimas marcas, y esta parte es la que menos nos conocen, pero realmente hemos intentado hacer algo que también sea muy diferenciador, ¿no? Yo no me voy a contar nada a María Luisa, que nos conoce perfectamente, pero a los que estáis aquí, la verdad que hemos intentado ir a un lado en el que muchas veces con la IA es complicado entrar, porque hoy en día nos encontramos casi todo seguramente en vuestra empresa. Si no lo tenéis, lo estáis probando, lo vais a probar, conocéis el Speech Analytics, conocéis el ChatGPT, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, millones de cosas, pero nosotros hemos intentado ir a un mundo que está un poco más del lado de la gente y que está un poco más dejado de la mano de Dios, o sobre todo no tan aterrizado a la necesidad de lo que es el negocio. Además, me voy a agarrar una frase que ayer dijo Nera en la mesa redonda que tuvimos, que nos parece muy interesante, sobre todo a Javier y a mí, y creo que el resto de los ponentes coincidían, ¿no? Que lo importante es no contratar la tecnología y llevarla, sino asociarla al negocio y fijarse en la necesidad que tiene el negocio, porque si no, al final, tecnología puedes tener millones de cosas, pero hay que intentar que aporten valor al negocio, ¿no? Y dicho esto, yo no voy a hablar mucho más ahora, voy a dar paso a María Luisa, con tu permiso, a los compañeros de Avos, en concreto a Moisés y a Nera, y que nos planteen un poco cuál era el desafío que nos estaban planteando, que para nosotros fue un auténtico desafío, porque como decía Javier, nosotros tenemos una solución que se amolda a cualquier necesidad, cualquier tipo de servicio, pero siempre hay cosillas diferenciadoras, que con cada cliente nos encontramos una cosa diferente. Y en este caso era un desafío bastante interesante, y aquí voy a dar la palabra a Moisés, que es el responsable del proyecto, el que está en el día a día. Como dice él, le faltan aquí en el dibujo los rayos y los truenos del día a día, de muchísimo trabajo, trabajar con los agentes, con su equipo, y quiero que nos cuentes tú un poco rápidamente en qué consiste vuestro servicio y qué es lo que nos planteasteis como desafío o como objetivo, porque al final primero fue un desafío, pero luego al final era conseguir un objetivo, ¿no? Muy buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Bueno, en primer lugar, agradeceros mucho por invitarme a participar también en esta webinar. Creo que son cosas muy diferentes que hago al día a día y me parece algo maravilloso poder participar en eventos como estos. Me gusta, además.
Bueno, pues voy al grano. Efectivamente, al principio planteamos un buen desafío. Nosotros hacemos una campaña de atención al cliente con venta cruzada, exactamente para nuestro cliente, que es Asisa, ¿vale? Y en un principio, pues el tema de la venta cruzada empezó como algo muy pequeño, con muy poquitas ventas, pero a lo largo de prácticamente 2 años hemos crecido muchísimo, hemos implantado diferentes sistemas y actualmente pues estamos haciendo un promedio de casi 80, 90, 100 ventas diarias que lógicamente tienen que ser procesadas pues, por un equipo de calidad, por un equipo de quality. Entonces el reto, la necesidad del servicio era muy sencilla, y es que con el sistema de audición manual, por así llamarlo, ¿no? O el tradicional, me escucho la llamada, tiro para adelante, si no, tal, se tardaba demasiado y teníamos un cúmulo de activación enorme. Entonces lo que necesitamos principalmente era el poder tener una auditoría rápida, ágil y eficaz, y sobre todo fiable también, que nos diera el 100% prácticamente al día o al momento. Entonces ese era el reto, ¿no? Pues como bien ponemos aquí en esta proyección, auditar el 100% de las llamadas, necesitamos una auditoría que no admita errores, porque al final también la fatiga humana, pues 8 horas escuchando llamadas, pues llega un momento en el que a veces no saben ni lo que está escuchando, entonces eso ralentiza mucho y va mucho en consecuencia con nuestro objetivo, que era conseguir la eficacia del equipo de calidad y optimizar costes. A nosotros una cosa que quiero destacar de este proyecto y que luego os comentaremos más rápidamente, y que creo que fue quizá de los primeros planteamientos que nos trasladaste, y sobre todo Nera y tú, Moisés, era que necesitáis una auditoría que no admitiese errores, que fuese muy fiel a la realidad. No me vale con auditar el 100%, que además eso ahora lo vamos a comentar, que por supuesto para nosotros ese no era el reto, auditar el 100%, estamos muy acostumbrados a que el cliente nos venga, tenemos clientes que nos llegan a pedir hasta auditar 1 millón de llamadas al mes, es decir, para nosotros ese no es el reto, no es nuestro mayor inconveniente. Nuestro inconveniente estaba en que vuestro reto estaba en auditar un porcentaje tan alto que además no tuviese ningún tipo de error, y para nosotros era, creo que, algo crítico, ¿no? Y además, repito, es algo que Nera, creo que desde el principio nos conocimos en la Expo Relación Cliente que organiza la asociación el año pasado en noviembre, y creo que fue de las primeras frases que me planteó encima de la mesa. ¿Sois capaces de garantizarme que todo lo que auditéis está bien auditado? Claro, y sí, esto fue además porque nosotros ya habíamos hecho algún piloto, alguna prueba de concepto, habíamos visto que la extracción de la llamada era una cosa, o sea, el tener la transcripción era una cosa sencilla, el hacer preguntas y consultar sobre la transcripción también, pero el tener una confianza de que lo que se estaba analizando tenía un porcentaje de acierto tan alto era un reto que no se podía resolver solo con un LLM tradicional, ¿no? Sino que hacía falta incorporar, y de hecho durante el proyecto hemos tenido que hacer algunas iteraciones, ¿no? Porque eso no es como poner un copilot en una reunión de Teams y a partir de ahí hacer una nota de la reunión que luego alguien revisa, sino que realmente se trataba de automatizar un proceso, y para eso necesitábamos unas garantías que estaban muy por encima de lo que se puede conseguir simplemente invocando un LLM o a través de una transcripción, ¿no? Eso es una palabra muy bonita que me gustó, y se voy a dejarlo a Javi, lo de invocar un LLM, porque la gente se piensa que por tener ChatGPT ya directamente lo haces y nada, todos los días, y no, ahí es donde tenemos que intentar ser diferenciadores. Y simplemente por acabar un poquito, y aquí voy a ceder a Moy otra vez la palabra, Moisés, vosotros tenéis realmente unos objetivos muy claros, porque esto era un poco el desafío, ¿no? Estos 3 puntos de auditar el 100%, garantizar una auditoría sin errores y que permitiese eficientar el equipo. Tenéis unos objetivos que te dejo aquí un poco detallados, como tú nos has indicado, ¿no? Que eran principalmente estos 5. Eso es, va muy de la mano a las necesidades o al desafío, es auditar todo el servicio. Todo el servicio nos referimos a todas las ventas, todos los diferentes seguros o los ramos de seguros que vendemos, optimizar tiempos del equipo de quality, como vemos aquí también, para liberar a este equipo de tareas mecánicas y que se enfoquen en resolver errores, o que se enfoquen más un poco en la mejora de la calidad y del equipo. Y bueno, estos eran principalmente nuestros principales objetivos: poder dedicar el máximo tiempo posible a poder mejorar al equipo, en vez de tener que estar simplemente validando que la llamada o validando que la venta sea como tiene que ser,
De esta forma pues podemos mejorar bastantes procesos alternativos a lo que es simplemente la escucha y la activación de una póliza. Y por añadir una cosa más simplemente aquí, estamos viendo que es un servicio de verificación de ventas para un cliente como es Asisa, pero como decía Moisés, y aprovecho tus palabras, son diferentes productos. En este caso son decesos, mascotas, viajes, accidentes y dental. Estamos ahora implementando el proceso en salud, y es que cada uno tiene sus variantes, con sus cambios en la promoción, con sus textos legales diferentes. Es decir, aquí también la peculiaridad estaba en que no era hacer todo lo mismo para todos, que son de con también su legislación también diferente, es decir, cada producto es un mundo diferente. Y eso era también algo que teníamos que tener muy en cuenta, que se adaptara todo a todos. Que es donde, luego lo vais a oír un poquito, es donde quizá nuestra solución Rauditia es muy camaleónica, ¿no? Nosotros la moldamos a la necesidad del cliente, y en este caso no es auditar una cosa, porque en cualquiera de estos servicios, imaginaros que alguien quiere buscar simplemente si la llamada está siendo grabada. Pues eso es idéntico para todos, es totalmente transversal. Pero en este caso era personalizarlo. Y seguimos, porque en el día a día ese trabajo no ha parado. Esto es un trabajo diario con el equipo de Avostez. Vamos todos los días de la mano y todos los días estamos con nuevos planteamientos, nuevas necesidades. Y si se nos ocurre alguna idea, intentamos siempre también ser muy de aportar esas ideas para el negocio y que lo puedan llevar, ¿vale? Dicho esto, voy a contaros un poco rápidamente un poco cómo hemos logrado ese desafío que en este caso Nera y Moisés nos planteaban, ¿no? Como os decía antes, el primer desafío estaba por evitar el 100% de las llamadas. Para nosotros, la verdad, no era un planteamiento. Ellos necesitaban evitar, comentaba Moisés, entre 80 y 100 ventas diarias. Eso más o menos vamos a los 1.500 ventas al mes, 2.000, depende un poco de los meses. Fijamos una media. Para nosotros ese no era el reto. Como os decía antes, ahora mismo tenemos clientes, ahora mismo tenemos ya un cliente que están auditando 60.000 llamadas al mes, otros están auditando 25.000. No, nuestro reto no era el volumen de llamada, nuestro reto principal era una cosa que ha destacado mucho Moisés y que Nera lo ha dicho ya varias veces a lo largo de este webinar, que era conseguir superar ese reto de que garantizásemos un éxito lo más alto posible. Si pudiese ser cercano al 100% mejor. Y aquí voy a dar la palabra a Javier, porque al final todo esto lo logró Javi con el equipo, que no están con nosotros hoy, pero que son el equipo que está por detrás, con Prom Engineer, especialistas en tema de lenguaje y tal, y que consiguieron ser de una manera muy imaginativa, dar ese giro a una cosa tan peculiar. Javi, cuéntanos un poco tú de primera mano. Sí, bueno, efectivamente, la solución no la encontré yo en exclusiva, esto es un trabajo del equipo. Y es una combinación de cosas, ¿vale? Yo aquí vamos a describir un poco los elementos principales, pero bueno, al final es complejo. Efectivamente, nosotros ya de entrada, nuestra solución mitiga mucho los problemas que ya todos conocemos que tiene un LLM, ¿vale? Un LLM, como sabemos, es súper inteligente a la hora de entender un problema, a la hora de entender una interacción, una conversación, es maravilloso. Tiene una capacidad de racionamiento muy profunda y sabemos de las cualidades que tiene, pero luego también tiene problemas, ¿vale? No es consistente. Seguramente todo el mundo habrá probado hacer la misma pregunta 2 veces y habrá descubierto con sorpresa que le responde 2 cosas diferentes, no muy diferentes, pero no son exactamente iguales las respuestas. Y luego no tiene ni idea de cuando se equivoca. Por cómo funcionan este tipo de redes neuronales, le cuesta muchísimo saber si lo que dice, cómo de cierto es o no. Por comentar un apunte a esto que está comentando Javier, que es muy importante. Eso que ha dicho, lo de la inconsistencia, parece baladí, pero no, es muy importante. Y sobre todo en cosas de calidad, y que en este caso Moisés necesitaba que todos los días, todo lo que se auditase fuese fiel. Cuando auditas calidad, y en este caso auditas calidad unida a cumplimiento normativo o RGPD o a compliance, todos los días, todo lo que haces, que estás subiendo llamadas diferentes, auditando llamadas diferentes, asociadas a lo mismo pero diferentes, tienes que garantizar que todos los días dé el mismo éxito, que sea estable. Y ahí es donde nosotros, es donde lo comentaba antes un poco Nera, ¿no? Intentamos aportar ese valor diferenciador a lo que habitualmente todos podríamos conocer. Perdona, Javi, por el impasse, pero creo que es importante destacarlo. Al final, esto se traduce en que de entrada nosotros lo que solemos automatizar manejamos en torno a un 5 o un 10% de error, un 5%, ¿vale? Bajar de ahí no es factible, realmente. Vamos, al menos nosotros que estamos bastante al tanto de técnicas, estrategias que se utilizan en el mundo de la investigación y demás, bajar de ahí es muy, muy difícil, ¿vale? Y entonces, claro, tenemos este 5% y es que este 5% ni siquiera era admisible en este proyecto, ¿vale?
necesitábamos un 100%. Entonces, estuvimos aquí dándole vueltas a ver cómo conseguíamos acoplar este 5% de error de manera que no impactara en la eficiencia del proceso. Porque, insisto, bajar de este 5% del error es inviable, ¿vale? A día de hoy, con las técnicas que se conocen, es casi imposible. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en este caso? Lo que nos dimos cuenta es que, primero, el tipo de auditoría que le hacía falta a este proyecto son auditorías binarias, auditorías en las que básicamente es un ítem de auditoría, que es, por ejemplo, si se verifica no sé qué elemento del compliance, del RGPD, o si se han preguntado ciertas preguntas clave que son necesarias para asegurar la póliza. Son al final, ¿existe, se ha hecho o no se ha hecho? Son auditorías de tipo binario, ¿vale? Eso simplificó mucho el problema, porque claro, en principio, al tener solamente dos tipos de respuestas, dos categorías, nosotros vimos que el error normalmente se propaga de manera más o menos uniforme entre todas las categorías. Al tener dos, nos dimos cuenta que Avos nos dijo que ellos siempre, los CAOs, cuando una auditoría es CAO, siempre tienen que hacer algo, siempre tienen que revisarla, siempre hay un trabajo posterior a ese CAO, ¿no? Entonces, la primera decisión que tomamos es, vamos a llevarnos el error, este 5% de error, a esos CAOs. ¿Por qué? Porque de esta manera conseguimos que todos los OKs de las auditorías no hace falta revisarlos. Conseguimos llegar a un 100% de éxito y estábamos completamente seguros de que podíamos alcanzarlo. Y puesto que ellos ya tenían que revisar esos CAOs por motivos de negocio, de alguna manera ya iban a revisar los posibles errores de la herramienta. Esa fue la primera decisión o la primera clave para resolver el problema, ¿vale? Pero eso no era suficiente. ¿Por qué? Porque claro, imaginamos, para cada llamada pues se pueden hacer 10, 20, 30 auditorías. Es muy fácil que prácticamente en todas las llamadas surja un CAO. ¿Y eso qué significa? ¿Que tienes que escuchar otra vez toda la llamada para revisar ese CAO? Al final ya vamos a implantar el proceso, pero ni vamos a eficientarlo. Entonces, ¿qué es lo que decidimos? Conseguimos aislar la parte de la conversación relevante para ese CAO, de manera que no solamente le ofrecíamos al equipo de Moisés que un ítem era CAO, sino que ofrecíamos solamente la parte relevante de la conversación en la que nos basábamos para dar ese CAO, ¿vale? De esa manera, el reauditado de los CAOs era muchísimo más rápido y ahí sí que conseguíamos eficiencias. Y curiosamente, de rebote, nos encontramos con una cosa, y es que cuando ofrecíamos este fragmento transcrito de la conversación en la que nos basábamos para dar ese CAO, no solamente le permitíamos el reauditado de por qué ese CAO de negocio, sino que encontramos que también le estábamos dando la posibilidad de diferenciar si el CAO era un falso CAO, es decir, es ese 5% de error que tenemos nosotros, que somos o sea, un CAO que la gente no había realizado bien el proceso. ¿Por qué? Porque cuando tú ves el fragmento de la conversación, te das cuenta de que la mayor parte de las veces si lo que falta es un pequeño trocito, una palabra o del texto legal, o falta una pequeña parte del texto legal, te das cuenta que el problema no es que la gente no lo ha dicho, sino que simplemente ese trozo se ha perdido. Y es parte del error que nosotros inherentemente, estadísticamente, siempre tenemos, ¿vale? Que muchas veces ocurre, Javier, si no recuerdo mal, y por explicar a los oyentes y no se piensen que es un fallo, no, muchas veces ocurre porque cuando se hace la transcripción, que nosotros al final trabajamos tanto como transcripción, en este caso, si no tenemos la transcripción, la transcribimos, usamos además múltiples transcriptores y algunos muy buenos, posiblemente de los mejores de mercado, pero puede ocurrir que en ese momento la llamada haya ruido, o el cliente se haya movido, o esté con papeles, o esté en un coche y hay un momento de un pequeño corte de cobertura. ¿Qué hace el equipo de Moisés? Y aquí quiero que Moisés nos lo corrobore y seguramente no me equivoque. Pues con ese cachito de transcripción que nosotros le devolvemos para la parte importante de por qué es un CAO, ellos van a verificar que realmente sí que se ha dicho y que la gente no es un CAO, simplemente es que hay un microcorte y el microcorte está pues, simplemente por ruido, por una cobertura, porque el cliente está consultando cosas. Muchas veces estás hablando con los clientes y está moviendo papel. Espera un segundo que tengo aquí a punto número de cuenta y te lo canto. Y claro, tú oyes el rar de los papeles y el transcriptor lo que oyes es ruido. Pero realmente cuando lo detectan, Moisés, es así, ¿verdad? Sí, efectivamente. Muchísimas ocasiones se nos ha aportado algún CAO, hemos visto la transcripción, no nos estaba ahí diciendo, no se vuelve del todo. Al final escuchamos ese pequeño tramo de llamada que implica una inversión de
segundos o un minuto, porque bueno, al final cuando estás escuchando también llamadas todo el día sabes perfectamente en qué minutos suele producirse esa información. Entonces es algo súper ágil, nos da pues eso, una inversión muy mínima de tiempo y sabes perfectamente si es que en ese momento ha habido ruido, que suele ser lo habitual, o a lo mejor lo que dice efectivamente Óscar, alguna bajada de cobertura, algún tema que sea que la llamada no sea limpia, pero ya no es porque la llamada no esté bien grabada, sino que directamente la línea no está ofreciendo el 100% de calidad que tendría que ser. Esto pasa muchas veces en el que estás en un pueblo y a lo mejor la cobertura es baja y se entrecorta. Pero en principio los caos suelen producirse un poco más por eso. Ya a veces en ocasiones pues la gente no lo dice o no lo menta en la llamada, entonces es otro caos normal. Pero bueno, sí, efectivamente es lo que dice Óscar. Vale, pues por ir un poco más al grano en concreto, y aquí igualmente voy a dejar al equipo de Avostés, a Moisés y a Nera, sobre todo. Nera, con tu permiso vamos a hacer un poco más la palabra a Moisés, que es el que está en el día a día, aunque quiero que sí que tú nos aportes también tu visión desde fuera. Creemos que al final se lograron 3 hitos fundamentales, que han sido un poco el de lo que ellos buscabais, ¿no? Que era la reducción significativa de costes operativos por auditoría, el reducir el número de incidencias y caídas, que al final podría suponer un problema, y luego y tomar decisiones más rápidas y basadas en datos completos, porque al final esto te permite en el mismo día tomar cualquier tipo de decisión. Moisés, Onera, contarnos un poco, sobre todo en el día a día vosotros, estos 3 ejemplos que hemos comentado, que pueden ser un poco los 3 hitos fundamentales. Sí, eso es. Al principio la reducción de costes operativos al final nos ha ayudado sobre todo ya no a reducir el equipo de calidad porque era bastante reducido, pero sí que nos ha ayudado a liberar sobre todo esos añadidos a este departamento que nos estaba generando gastos en horas adicionales en el margen de la campaña. Al final, si teníamos muchísimo volumen de llamadas, muchísimas ventas y se estaban empezando a acumular, teníamos que utilizar otros recursos o recursos de otras campañas para que nos ayudaran. Pues al final, gracias a esto, a esta herramienta y a este uso que estamos dando de la inteligencia artificial, hemos conseguido optimizar estos tiempos y estamos eliminando tareas mecánicas como lo que estamos comentando en todo momento, ¿no? En la escucha de la llamada directa por parte de las quality, para que su carga laboral se reduzca en este ámbito, pero se pueda aprovechar y se pueda amplificar o se pueda ampliar en otros ámbitos que también son bastante necesarias. Efectivamente conseguimos una reducción de incidencias o de caídas de ventas, ¿vale? Afianzando pues ese 55% más de tiempo operativo, que al final lo que nos permite es sobre todo mejorar a los agentes, mejorar a los vendedores, poder detectar estos errores o estas carencias que puedan tener y poder centrarnos y focalizarnos en ellas para mejorar pues sobre todo el éxito de la venta, que es para nosotros lo importante. Y por último también, pues como también ha comentado Óscar, estas decisiones rápidas, ¿no? Basadas en datos, ya no es algo más subjetivo, ya no es algo que, bueno, tenemos este dato así, pero ya lo tenemos rápido sobre todo. Yo puedo tener una visión real y al momento y precisa y poder implementar mejoras adicionales tanto en el equipo como en la operativa en general. O sea, en realidad son 3 logros que hemos conseguido todos juntos de la mano y que por lo menos por mi parte son bastante significativos. Nera, además creo que para ti el tema de la eficiencia era algo que era como un poco la piedra angular, ¿no? de este proyecto desde el principio, el controlar mucho a nivel eficiencia en interno cuáles eran los tiempos y qué te aportaba de valor. Creo no equivocarme con lo que digo. Bueno, al final cuando automatizamos procesos lo que esperamos es precisamente el conseguir esas mejoras de productividad. Y no solo porque es lo que se busca a nivel de incorporar esa tecnología, sino porque también esta tecnología tiene un coste asociado. Entonces, bueno, pues primero por un lado porque hay que llegar a ese compromiso entre lo que cuesta la parte tecnológica, la incorporación de esta tecnología, que siempre va a ser va a suponer una mejora de productividad, y en paralelo porque también podemos, digamos, incorporar en el día a día de los agentes una herramienta que les facilita el poder tener
digamos, una dedicación a tareas de un mayor valor añadido, ¿vale? Entonces, para nosotros era un hito clave y es un hito clave dentro del proyecto y bueno, pues dado el tamaño que tenemos, el volumen justificaba la inversión y es lo que hemos estado viendo. De hecho, al principio, cuando estábamos en las primeras fases del proyecto y hablábamos de tener 1 o 2 campañas, pues estábamos en un momento en el que el proyecto por sí mismo no tenía sentido, y ha sido al incorporar más campañas y más volumen cuando realmente empieza a coger tracción y a tener un impacto real en los resultados. Así es. De por sí ayer en la mesa redonda que tuvimos con los diferentes ponentes, una de las ponentes casualmente citaba esto, ¿no? Que lo importante muchas veces es empezar por partes, ir a algún proyecto pequeño, no ir todo de golpe, y lo que dicen era, aquí empezamos primero, traccionamos con uno, pero nos dimos cuenta que en el momento que hemos ido añadiendo proyectos o mini proyectos, este proyecto es cuando realmente el sistema ha traccionado bien y empieza a aportar esa eficiencia que tanto necesitábamos. Dicho esto, voy a pasar muy rápidamente por lo siguiente, pero creo que es importante. Yo creo que los siguientes hitos, esto lo hemos hablado entre nosotros a nivel interno, entre el equipo de Avostes y nosotros. A partir de ahora ya los siguientes retos pueden estar pues un poco en buscar, Moisés, pues mejoras en el proceso de ventas. Él decía una cosa muy importante, ¿no? Con este sistema de implementación hemos liberado al equipo de muchas tareas manuales para permitir hacer otras cosas mejores, y cosas son pues, como por ejemplo en un servicio como este de ventas, pues asegurar el neteo mensual, reducir el share, poder recuperar una venta en el momento porque se puede caer. Son cositas que creo que son interesantes. Repito, estamos hablando de un servicio de ventas, pero me da igual porque en un servicio de atención al cliente se podría hacer otra cosa, en un impago es otra, pero bueno, hemos centrado un poco el tiro, ya que en este caso es un servicio de verificación de venta, en donde podemos intentar ayudar o mejorar junto al equipo de Avos para que al final ellos den un impulso también, y que ese retorno de la inversión que comentaban era no solamente sea por la inversión en cuanto a eficiencia, sino también incremente en beneficios en el margen de contribución y no tanto en costes. Moy, no creo que equivocarme mucho en lo que estoy contando, ¿no? Que podría ser un siguiente hito a buscar, dentro de los muchos que podría haber, ¿eh? Correcto, sí, son unos hitos que sí que tenemos que plantearnos, tenemos que buscarlos y tenemos que ir a por ellos. Efectivamente, mejorar el proceso de ventas para nosotros es prioritario. De esta forma, pues, obviamente, cuanto más tenemos, más ingresos, y cuanto más ingresos, pues al final mejor para todo. Entonces, es uno de lo que vamos buscando, ¿no? En un futuro, lo que vamos a buscar. También igual el aseguramiento del neto. Antes el neto se nos podía retrasar días y días y días, y ahora mismo sabemos que con muchísima precisión podemos tener el neto prácticamente al día o al momento, que es lo importante. Y efectivamente bajar y reducir las caídas de ventas, que para nosotros es también vital. Sí, hay veces que es inevitable, porque siempre que estás en una campaña de ventas hay que contar con un margen de caída, pero reducirlo al máximo es nuestra prioridad ahora mismo. O sea, si puede quedarse al cero, maravilloso. Y es uno de lo que vamos buscando. Pues nada, dicho esto, os vamos a dar unas pinceladas muy rápidas. Hoy no queremos dedicar, como os decíamos al principio en este webinar, no queremos entrar a que veáis Reauditia. Os invito, cualquiera de vosotros, ahora os voy a dejar aquí en el chat la cuenta de correo, tanto en este caso de Nera como la mía. Cualquiera de vosotros os invito a que, si queréis consultarnos algo, en este caso a Avostes, porque queréis consultar con ellos cómo poder trabajar a lo mejor con ellos de alguna manera a nivel BPO o lo que sea, por supuesto encantados, o con nosotros consultarnos si alguno quiere ver la demo de Reauditia, quiere ver cómo funciona, entender un poco muchas más cosas. Reauditia no quita ser una especie de auditor automático para sustituir esa labor manual, no a la persona. Nosotros no venimos a sustituir a las personas, venimos yo creo que a facilitarles la labor y a complementarlas, es lo que queríamos trasladar hoy en el webinar. Y que si alguno necesita o quiere ver alguna cosa, ahora os dejaré a continuación un poco los correos. Dicho esto, os voy a contar muy rápidamente, y aquí Javier me va a ir echando una mano, y Moisés también, que es el que está un poco más en el día a día. De que desde un principio puedes tener desde algo tan sencillo como es un CSV. Nosotros en un principio, cuando lo creamos, es algo que además de vez en cuando ha creado, vamos a llamar discrepancias, que nosotros no estamos para discutir, estamos para sacar ideas y mejoras, pero un CSV que, por ejemplo, a un nivel técnico suele aportar mucho valor, porque es una herramienta que los informáticos usan para explotar datos. A nosotros creemos que le aporta mucho valor al equipo de Avos, porque, por ejemplo, Moy seguramente y su equipo le use, porque es tan sencillo como que aquí, con el identificador de la llamada y con los metadatos que soporta la solución, con un simple filtro puedes ver rápidamente cada día o cada minuto qué agentes tienen algo bien o algo mal, a qué equipo pertenecen o a qué proyecto pertenece. Es algo muy, muy sencillo. Por otro lado,
Rauditia soporta el poder automatizar el 100% de una plantilla de calidad. Sorprendentemente, a día de hoy, siglo XXI, hace poquitas semanas he estado reunido con una multinacional posiblemente de las más potentes de Europa, y a nivel nacional creo que está la número 2 o la número 3 a nivel de su sector. Sigue auditando a mano, totalmente a mano, con un Excel, con sus puntuaciones mensuales, con sus categorías, sus subcategorías, sus ítems críticos, sus pesos, y todo a mano. Nosotros eso lo podemos automatizar en Rauditia, porque Rauditia admite muchísimas variantes. Y luego, por supuesto, si necesitas que esa scorecard, esa plantilla de calidad, esté graficada, la herramienta lo soporta. Pero luego hemos añadido una cosa más. Nos encontramos día a día con muchísimos clientes, y muchos de vosotros me vais a entender, que trabajáis con Power BI. Es una maravilla de herramienta, pero cuando a nivel negocio intentas pedir una novedad o una incorporación, un gráfico nuevo, tienes que pedírselo al departamento de TI. ¿Qué implica? Ese departamento de TI, si a lo mejor está ocupado en otras cosas, te mete en cola o te da un plazo de entrega, y en negocio muchas veces las cosas no pueden esperar. Seguramente más de uno de vosotros, y esto seguro que a Nera y a Moisés le ocurre, todos venimos del sector, tienes una reunión a lo mejor el lunes con el cliente y necesita datos para el viernes. Tú no puedes esperar a sacar ese gráfico, te toca hacerlo a mano, prepararlo. Hemos asociado un módulo de inteligencia artificial a la solución que te permite en línea todo lo que has auditado, llevarlo a ese módulo y graficarlo con todo tipo de datos, ¿vale? Es moldeable al 100%, y aquí siempre nosotros aportamos las dos cosas, porque también intentamos entender el negocio, ¿vale? Una, si tú tienes esta necesidad, nosotros te lo implementamos, dinos cómo y de la mano contigo te lo implementamos, o la otra opción es formamos a tu equipo y tú eres totalmente autónomo a crear los gráficos que quieras, desde el punto de vista que tú quieras. Aquí os planteo un ejemplo muy típico de personas que a lo mejor lo que necesitan es verlo por plataforma, un dashboard global, y luego por cada una de las pestañas poder verlo por plataforma. Y si vamos a un BPO, es muy habitual, porque son muy grandes, sede en Madrid, otra sede en Sevilla, otra sede en Zaragoza, y quiere verlo por diferentes sites para compararlo, incluso hacer gamificaciones, ¿de acuerdo? Es decir, te permite ser muy intuitivo y todo lo que es auditado, tenerlo cuantitativamente hablando. Pero hasta el punto de ver ítems concretos. En este caso es un ítem que, por ejemplo, en el caso de Moy le podría aportar ese valor, cómo ver los caos en el texto legal por plataforma y por mes, o por agente, ¿vale? O desde otro punto de vista, analizar, por ejemplo, las objeciones que han planteado los clientes cruzado con el rebatimiento y los argumentos que los agentes están usando, para ver ante una objeción cómo trabajan o cómo lo ofrecen mejor unos agentes u otros. Y una cosa que nos parece muy interesante y que ocurre mucho en este sector, ¿vale? Imaginaros que hace poco lo planteamos, ¿verdad, Javi? Con un cliente que tenemos muy claro que lo que íbamos a decir, él ya lo sabe. Él sabe perfectamente, él nos decía, quiero saber qué hacen mis mejores agentes que no hacen los peores. ¿Vale? Si eso ya lo sabes, pues tú sabes perfectamente lo que hacen tus mejores agentes, y seguramente incluso tu cliente cuando va a visitarte todos los lunes da una charla y les explica a los agentes un poco más flojos, chicos, mirad, Azucena, pongo un ejemplo, Azucena hace esto y esto, y veis que en los primeros 45 segundos al cliente ya le ha convencido. Tenéis que hacerlo de esta manera, no uses estas palabras tabú, usar este tipo de mensaje. Entonces aquí nosotros lo que intentamos trasladar es, por ejemplo, comparando, en este caso está montado sobre plataformas, pero se puede montar sobre agentes, sobre lo que queráis, que en este caso, ¿cuál es el mensaje positivo? Como unas plataformas que usan mensaje positivo convierten y otras que no lo usan no convierten. ¿Para qué sirve esto? No solamente para ver los datos cuantitativos, que es donde a lo mejor fuimos un poco diferenciadores, Javi, ¿verdad? Sino que si tú hoy implementas una formación y trasladas a unos agentes qué tienen que hacer o qué no tienen que usar, mañana subes más grabaciones a esos agentes y ves quién lo está haciendo y quién no. Seguro que si ahora mismo preguntamos, perdona Javi que acabo y te dejo paso, seguro que si aquí a más de uno preguntamos cuántos habéis hecho acciones formativas con unos agentes, tanto a nivel cliente como a nivel BPO como en tus propios equipos, al final tienes más cosas, no te da tiempo a hacer seguimiento, pasa una semana, vuelves a escuchar a esos agentes y dices, lo que te dije el lunes no has hecho nada. O le dices a tu proveedor, oye, que te dije que hicieses esto y no veo que lo estés haciendo. Y tú con esto podrías decir, no, claro que lo estoy haciendo, para que esto lleva su tiempo. Javi. Así es, porque al final, a día de hoy, los únicos datos objetivos que había, por así decirlo, eran las ventas o los resultados tangibles, pero a partir de ahora se pueden empezar a obtener resultados y datos objetivos de otro tipo de cosas, como cómo estamos haciendo las ofertas. Por ejemplo, aquí nos pidió si utilizaba el pedir la dirección como una técnica de cierre de la oferta, en el sentido de que, venga, dígame la dirección de envío y le mando el teléfono, que era un teléfono
de una campaña de fidelización. Un programa de fidelización. Entonces, empiezas a medir de manera objetiva todo lo que ocurre en esa conversación antes de la venta, porque puede que haya habido venta o no, pero a veces no es todo importante vender o no, sino también cómo se ha llegado a esa venta, para sobre todo trabajar con los peores agentes, porque es ahí donde más margen de mejora hay. Y con este tipo de herramientas lo que tenemos que entender es que en la conversación hay muchísima información, muchísimos datos, y que con este tipo de herramientas puedes empezar a explotarlos con un montón de fines, no solamente con temas de compliance o calidad, sino también con objetivos de mejorar las ventas, generar más ventas de permanencia o obtener más recobro o reducir los tiempos de formación de los agentes, o las posibilidades y las aplicaciones las ponéis vosotros. Nosotros extraemos esos datos, os los facilitamos, los medimos para que podáis hacer seguimiento y el uso que se le dé es infinito, es lo que la imaginación nos permita. Y nada, dicho esto, bueno, primero habréis visto que ha saltado en el chat, como os prometí al principio, bueno, hacia la mitad de la conversación, os íbamos a dejar los datos tanto de Nera como míos para cualquiera de vosotros que queréis consultarnos, tanto a vos cualquier tipo de pregunta en cuanto a este caso de éxito o cualquier necesidad de negocio, o en mi caso si queréis ver un poco más en detalle Reuditia. Y dicho esto, por resumir rápidamente, ¿vale? Es decir, Reuditia, estamos viendo un caso de éxito muy concreto con una necesidad muy crítica, que era eficientar y sobre todo garantizar el éxito en una verificación de ventas y con el nivel más alto posible, si pudiese ser cercano al 100% mejor. Pero Reuditia te permite, pues como os he dicho ya en alguno de los momentos que está hablando, ¿vale? Automatizar desde la plantilla de calidad, analizar objeciones y rebatimientos, analizar caídas y motivos de ventas realizadas, cruzar ventas con caídas para ver exactamente qué ocurre y poder netear mucho mejor, o incluso analizar mejoras y peores agentes. Repito, son diferentes ejemplos de casuísticas con diferentes clientes con los que estamos trabajando y cosas con las que seguramente, en este caso seguro que con Avos, este primer proceso y una vez que ya está rodado y cogiendo potencia, seguro que poco a poco se van haciendo más cosas. Y dicho esto, por destacar tres cosas muy, yo creo que son quizá las tres ideas fundamentales de lo que hemos conseguido con vosotros con este proyecto, ¿no? Es decir, aumentar la calidad del servicio, que es una de las piezas más angulares, ayudaros a reducir incidencias afianzando ese 55% de eficiencia operativa y sobre todo impulsar la productividad del equipo. Aquí hay algo, esto para mí me parece muy importante porque hay muchísimos agentes de estructura que ven un poco la IA como un intrusor que les puede robar su trabajo, ¿no? Esto viene a ayudarles, a facilitarles el trabajo, a darles mucha más información y que ellos trabajen muchas veces con sus equipos que, si les preguntas, te lo van a reconocer, no tienen tiempo. Y no creo equivocarme mucho, muy, ¿verdad?, en esto que estoy contando. Ahí estás con el mute, perdona. Eso es correcto, sí. Lo suelen decir mucho, el tema de, mira, necesitamos hacer una acción formativa o necesitamos que identificar, o si directamente un agente, ¿no? Muchas veces suele pedir ayuda a técnico de quality, oye, te he devuelto esta venta, ayúdame porque es que necesito, y siempre la respuesta es que no tengo tiempo, es que tengo muchas llamadas, es que tengo mucho por hacer, y con esto estamos consiguiendo un poco eso, ya que la integración del equipo de quality con el equipo de ventas o con los agentes sea mucho más directa. Ya no es tan distante como antes, yo tengo mi trabajo, tengo que ir a machete muy rápido porque se me acumula y ahora te puedo dedicar tiempo. Ahora por lo menos con esa reducción, ¿no? de tiempo que estamos ganando, pues al final pueden dedicarle más tiempo también a los chicos. Es algo que para nosotros es importante y vital. De esta forma sí podemos mejorar todos, lógicamente. Sí, y quién mejor que quien escucha llamadas diariamente como para poder también ayudarles. Y es importante también decir que, bueno, aquí no está el cliente final, pero que el cliente final se beneficia muchísimo también de todo este proceso, ¿vale? Obviamente. Porque al final se vende mejor, se vende más, se netea más, se caen menos y al final toda la cadena se siente beneficiada de todo este proceso. No solamente el BPO o nosotros porque vendamos nuestros servicios, sino que toda la cadena del servicio se ve beneficiada. Y eso es muy importante. Nera, no sé si querías comentar algo, que te he visto. Bueno, añadir un poco que yo creo que es importante dentro de este tipo de proyectos tener en cuenta, ¿no? Un poco lo que decía ayer, que la gestión del cambio dentro del equipo es lo más importante, que hay que entender que las herramientas que vienen son herramientas
que la parte humana y que las personas que están detrás de esas herramientas son las que consiguen que el trabajo salga adelante, con lo cual no viene a sustituir. Y luego, en cuanto a lo que es el desarrollo del proyecto, la verdad es que yo creo que pues que es muy, muy importante cuando haces este tipo de proyectos el tener la cercanía, ¿no?, que hemos tenido dentro de ambos equipos, trabajando como uno solo y avanzando en unos objetivos comunes. Esta definición que hemos estado viendo de los KPIs que desde el principio estaban en el proyecto y que eran los que nos iban a permitir decidir si seguíamos adelante o no. Y que pues que eso es de agradecer, ¿no?, cuando las cosas y cuando las comunicaciones entre los equipos son como uno solo, dentro de que sean distintas organizaciones, con lo cual yo creo que eso también ha sido un punto, o está siendo un punto muy positivo del proyecto, ¿no?, el ir avanzando en la misma dirección y a una velocidad que está altamente sincronizada. Totalmente de acuerdo, Nera, totalmente de acuerdo. Yo creo que es una de las piezas claves. Y dicho esto, por intentar dejar los últimos 5 minutos, que nos hemos alargado un poquito más de lo que teníamos previsto, por lo menos yo en mi caso, simplemente ahora mismo trasladaros, pues la intención ahora mismo es seguir unidos, como dice Nera, al final intentamos ser uno solo, ¿vale? Y como socios buscar próximos pasos, como puede ser que todo esto se pueda aplicar a cualquier otro servicio. En este caso, AVOS, como os decíamos al principio, no solamente que sea el BPO del grupo Prosegur, sino que tiene muchísimos más clientes, más de 100 clientes en diferentes áreas. Ellos seguramente irán tomando la decisión de hacia dónde lo quieren derivar, y nosotros encantados de sentarnos, analizar la necesidad y ver cuáles son sus siguientes pasos. Y sobre todo, pues muchas veces en el caso del telemarketing, que es, para nosotros creemos que es uno de los puntos en los que más valor puede aportar, ¿vale? Que es de cara a buscar, pues mejorar los ratios o netear, que es lo que hablábamos antes. Y simplemente por cerrar un poco este webinar, hay una cosa que a nosotros nos parece muy importante, que es, lo acaba de comentar Nera, ¿no?, que hemos unido una visión operativa junto a Vostés de una manera conjunta. Seguimos manteniendo reuniones bisemanales. Bueno, con el equipo de Moisés sobre todo hablamos prácticamente cada día. Es un continuo de comunicación, pero mantenemos una reunión bisemanal en la que revisamos cosas, vemos puntos, tomamos siguientes decisiones. Creemos que eso es muy importante, y como dice Nera, hablamos como una sola voz y buscamos un único fin, que es al final llevarlo a la operativa, a facilitar el trabajo a los equipos, no olvidarnos de ellos, que son muy importantes, y que la tecnología aparte ese valor de sinergia, ¿no? Y nada, poquito más. Os voy a dejar un poquito aquí con un poquito cuál ha sido la lección que nosotros creemos que hemos aprendido de esto, que es, primero, que la tecnología está para impulsar los resultados, ¿vale? Que es un apoyo, no viene a reemplazar, y repito otra vez las palabras de Nera, esto es muy importante, el equipo humano está por detrás, el equipo de AVOS está continuamente supervisando todo lo que se hace automatizado, esto no se deja a la máquina que vaya solita, ellos siguen supervisando y trabajando, sigue siendo un trabajo continuo, y seguimos adaptándonos. Nosotros intentamos siempre dar cualquier novedad o cualquier cosa que detectamos, incluso de otros posibles negocios, se lo intentamos aportar también a este, porque pueden ser cosas interesantes que le puede aportar valor. Y dicho esto, por cerrar y dejar aquí el chat a María Luisa por si alguien se anima, quiere preguntarnos algo, simplemente comentaros que muchas gracias a todos, ¿vale? Creo que ha sido un placer contar con todos vosotros, en este caso con todos los que habéis podido asistir a este webinar. En breve, seguramente a lo largo del cierre de la semana, lo compartiremos en redes sociales, sobre todo en LinkedIn. Gracias a Nera y a Moisés por su tiempo. Y María Luisa, no sé si quieres comentarnos algo, que te hemos tenido ahí un poco apartadilla, perdónanos. Nada, en absoluto. Tenía alguna pregunta, pero como la habéis ido respondiendo, ha sido perfecto. Y veo que no hay ninguna en el chat. Sí me gustaría profundizar un poco, no sé si quizá a Javier hacerle la pregunta o incluso a AVOS. Evidentemente una parte muy importante de la escucha es esa parte de la auditoría, de conocer el nivel de servicio que se está prestando, pero hay otra parte muy importante en la escucha que es la formación. Vosotros nos decíais, has comentado Javier, que evidentemente ya se tiene toda esa información como dato, pero no sé si os estáis planteando avanzar en el apartado de, ya que está automatizado, permitir que los propios agentes puedan autoconocerse y autoformarse en cierto sentido porque están viendo sus datos. O sea, hacer eso, ya que está ahí, hacerlo llegar a cada una de las personas que están participando en la llamada.
Ya tenemos alguna experiencia de esto. No se envía directamente a la gente, pero sí se envía a su supervisor. Sí se envía al supervisor el dato de los resultados, sobre todo en temas. Aquí hay dos diferentes partes, ¿vale? ¿Cómo de crítico es el tema? Si es un tema de auditoría de calidad, de lo que se trata es de informar de las evaluaciones, se envían de manera regular al supervisor a día de hoy. Y luego lo que sí hay también es en algunos clientes que sí lo que han pedido es que cuando se dan ciertos elementos críticos ya puede ser variable, ¿vale? Por motivos variables. Porque se esté dando una información falsa, porque se esté excediendo de determinados ya umbrales de falta de respeto en la llamada o por los motivos que sea. En esos momentos a veces se abre un ticket directamente que tiene que ser gestionado directamente en el momento por el supervisor. Hay muchas posibilidades. Luego, por otro lado, que es otra cosa que se habla mucho y que también salió ayer en la mesa redonda, es lo que ahora nos demandan mucho los clientes, que es querer dar un paso más allá. Es decir, nosotros ahora mismo estamos ofreciendo la información de lo que está ocurriendo en la llamada y lo que nos están solicitando mucho es que la propia IA la interprete y ofrezca, digamos, ya ese plan de acción, ¿no? Y es ahí donde por donde creo que veo que los clientes quieren que vayamos, ¿no? Y es un campo complicado, ¿no? Que no voy a contar nada nuevo, pero bueno, dejar que una IA haga ese tipo de cosas no es fácil. Pero bueno, hay que darle una vuelta, al menos explorar esas posibilidades, porque desde luego es lo que todo el mundo nos está pidiendo. Aparte que en paralelo hay una cosa muy importante que ayer citaba en la mesa, sacó el tema, creo que fue Yolanda, la directora de experiencia del contact center de Unicaja, que es todo el tema de seguridad, ¿vale? Hay que ciertas cosas que pueden rozar la ilegalidad o el incumplimiento normativo que lleva asociado a la IA, en este caso concreto el IA, y que por eso hay cosas que también hay que estudiar y profundidad. Esto no es un tema baladí, no es un tema de, pues lo hacemos, no. Aunque sean tus llamadas, hay cosas que pueden incumplir la legalidad y es peligroso. Entonces, eso es a lo que nosotros seguimos trabajando. De hecho, decía Javi, en nuestro caso concreto hemos estado más de año y medio para asegurar que no solamente en Reinventa, sino la propia solución Rauditia cumpla todas las normativas españolas y europeas que estén asociadas a RGPD. Nos ha llevado muchísimo tiempo, pero con eso hemos garantizado que todo lo que surja en cualquier necesidad de un cliente estemos seguros de que va a cumplir todo el tema de normativa. Y cuando digo todo, es todo. Nos cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero al final queríamos que era hacia donde deberíamos ir y que ahora mismo estamos comprobando, como se ha abierto este año con el tema Dora, que al final pues ya lo hemos hecho bien porque vamos por delante y por lo menos estamos tranquilos y seguros. Pues vale, Luisa, yo creo que no hay ninguna pregunta. Pues yo creo que estamos fenomenal en hora, o sea que perfecto. Yo por mi parte agradeceros a todos los que habéis participado aquí por la eficiencia y eficacia a la hora de contar vuestras experiencias, lo claro que ha sido todo. Así que por nuestra parte, encantados de haber formado parte de este día de hoy. Gracias a ti, Nera. Muchísimas gracias por tu tiempo. Moisés, lo mismo. Es un placer. Bueno, nosotros nos seguimos viendo en nuestro día a día y hablando. Y nada, invitaros a todos los que habéis estado todavía por aquí todavía asistentes, pues el que queráis cualquier tipo de consulta, tanto en este caso tipo de AVOS, de cualquier tipo, seguro que Nera está encantada de atenderos, resolver dudas o preguntas, lo que necesitéis. Y en mi caso, por la parte de Reinventa, a mí o a Javi, igual, cualquier cosilla, por favor, podéis tenernos para lo que necesitéis. Y os invitamos, cualquier cosa, si queréis ver una pequeña demo o lo que sea, encantados. Un placer y muchas gracias por todo. Venga. Buenas tardes. Buenas Nera, tardes. María Luisa, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, gracias. Buenas tardes. Hasta pronto.